ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a aquellos 4 ángeles a quienes se les había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, ¿cuántos sellados? 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Y usted dice, bueno, ¿por qué repite tanto 12,000, 12,000, 12,000 y repite tribu por tribu? ¿Qué importancia tienen las tribus de Israel? ¿Acaso los 144,000 van a ser judíos literales de las tribus literales del pueblo de Israel? Nosotros vimos ya que los 144,000 son la última generación de aquellos que estarán vivos en esta tierra cuando Cristo venga en las nubes del cielo. Los que tengan el sello del Dios vivo en su frente, a diferencia del resto que tendrán la marca de la bestia. Son los que pasarán de vida presente a vida eterna sin ver la muerte. ¿Pero van a ser judíos literales de las tribus de Israel? ¿No? ¿Y por qué entonces el Apocalipsis toma tanto tiempo y dedica, 6 versículos y repite 12,000 sellados de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿Qué importancia tienen las 12 tribus? En primer lugar, vamos primero a ver que los 144,000 son sellados de las tribus del Israel espiritual y no del Israel según la carne, o sea, del Israel literal, de los judíos que viven allá en Israel. No es de allí que va a salir el grupo de los 144,000. Vamos a ver lo que la Biblia enseña con respecto a eso. Y entonces después vamos a ver la importancia que tiene y por qué la Biblia toma tiempo para decir que van a ser 12,000 sellados de cada una de las 12 tribus de los hijos de Israel. Dice aquí, la palabra de Dios se debe interpretar no de acuerdo a nuestra interpretación, sino dejar que la Biblia sea su propio intérprete. Yo no puedo darle la explicación a la Biblia que yo quiero. Tengo que dejar que la misma Biblia sea la que me explique lo que esto significa. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Literalmente hay 4 ángeles parados sobre los 4 ángulos de la tierra? ¿Sí o no? El número 4 en la Biblia representa la totalidad de la tierra. El número 4 siempre en la Biblia tiene relación con el planeta Tierra. Los 4 vientos, los 4 mares, los 4 ángulos de la tierra, todo esto tiene referencia a la totalidad del planeta Tierra. Les pregunto a ustedes, ¿el ángel que tiene el sello del Dios vivo literalmente viene del sol? Otra pregunta, ¿el sello del Dios vivo es un sello literal que se coloca literalmente en la frente? Entonces, ¿las tribus de Israel son literales? Dejemos que la Biblia nos explique.
Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 9. Dice allí en el versículo 6 en adelante. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es interesante, ¿eh? Dice el apóstol San Pablo, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, ¿quiénes son los israelitas? Si no son los que descienden de Israel. No por ser descendientes de Abraham, dice el versículo 7, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Abraham, antes de que naciera Isaac, tuvo otro hijo que se llamaba Ismael. ¿Se cuenta Ismael en la descendencia de Abraham? ¿En la descendencia del Mesías, de donde vino el Mesías prometido? ¿Está Ismael en la lista? Y sin embargo fue hijo de Abraham. No por ser hijo de Abraham se cuenta en la descendencia. Sigan leyendo. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿A quiénes cuenta Dios como descendientes de Abraham? No a los hijos según la carne, los que nacieron literalmente de su descendencia, sino a los que son según la promesa, los que son de la fe. Ahí mismo en Romanos capítulo 2 y versículo 28. Romanos 2, 28 dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión que cuenta es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de Dios, no viene de los hombres, sino de ¿quién? De Dios. Así que judío no es el que es judío literalmente según la carne, sino el que es judío según la promesa. Dice aquí, judío es el que lo es en lo interior, en la circuncisión del espíritu, no en la circuncisión de la carne. Para ser judío, hoy en día, se tiene que poder demostrar que uno es descendiente de una de las 12 tribus. Y para ser judío, la persona tiene que circuncidarse. Pero aquí el apóstol San Pablo dice que no son judíos los que se circuncidan según la carne, a los ojos de Dios, sino los que están circuncidados del pecado en su corazón. Veamos otro pasaje, Gálatas capítulo 3, comenzando con el versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Todos los que somos ¿de qué? De la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En lugar de la circuncisión, que era la señal de que una persona pertenecía al pueblo de Dios, ¿cuál es la señal ahora que marca que pertenecemos al pueblo de Dios? El bautismo. Dice, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y el versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, sino que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que, ¿quiénes son los que van a heredar el reino de Dios? ¿Los que descienden de Abraham según la carne? ¿Los judíos? No, los herederos son los que son de la promesa. A los ojos de Dios ya no cuenta ser judío o no judío, sino lo que cuenta es que tengamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Quiere decir que israelitas, como leímos en Romanos, no son los que descienden de Israel, sino israelitas son
los que creen en la promesa hecha a Israel. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Hace Dios acepción de personas? Para Dios el que cuenta es todo aquel que le ha aceptado como Salvador personal. Este es el Israel espiritual. Y este es el Israel del cual van a ser sellados los 144,000. Gálatas 6, 15 y 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación o la nueva criatura. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios entonces? Todos los que andan según esta regla. ¿Y cuál es esta regla? Que ya no cuenta la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura, la nueva creación. Si nosotros estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y por lo tanto pertenecemos al Israel de Dios. ¿Está claro este punto? ¿Están convencidos o quieren que les dé más textos todavía? ¿Son suficientes esos? Para demostrar que a los ojos de Dios ya no hay diferencia de judío o no judío, ya no cuentan los judíos literales, sino los judíos espirituales, los de la promesa, los de la fe. ¿Están ustedes convencidos por lo que hemos leído, sí o no? Bueno, si vamos al libro de Apocalipsis, con más razón, porque el libro de Apocalipsis usa lenguaje ¿qué? Simbólico, lenguaje profético, no usa lenguaje literal. Las 7 trompetas son 7 trompetas literales, los 7 sellos son 7 sellos literales, la marca de la bestia es una marca literal, la bestia es una bestia literal que anda corriendo para ahí un animal. No, la mujer que estudiamos antenoche es una mujer literal. No, es una iglesia. La ramera es una prostituta literal. No, es una organización religiosa falsa. Por lo tanto, el Israel no es el Israel literal, sino el Israel ¿qué? Espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso nos lleva a una consideración que en esta noche no vamos a tocar, pero lo vamos a ver más adelante esta semana. ¿El número 144,000 es literal o es simbólico? Eso lo vamos a dejar por ahí esta noche, hoy no vamos a estudiar eso, pero fíjense que el libro de Apocalipsis usa lenguaje simbólico. Y las tribus de Israel no son literales, sino espirituales, como hemos visto. Los israelitas no son israelitas según la carne, sino israelitas según la promesa, según el Espíritu. Ahora, habiendo visto esto, la pregunta está en pie todavía. ¿Por qué Dios dice que van a ser sellados por tribus? ¿Qué importancia tiene el hecho de que sea por tribus? ¿Por qué Dios se toma el trabajo de citar tribu por tribu y de decir de Judá 12,000 sellados, de Rubén 12,000 sellados, de Gad 12,000 sellados y así sucesivamente? Si las tribus ya no cuentan, sino que cuenta el Israel espiritual. Bueno, déjenme decirles lo siguiente. ¿Han oído ustedes hablar acerca de los temperamentos? ¿Han oído hablar ustedes de las personas que son sanguíneas, coléricas, flemáticas? ¿Y cuál es la otra? Y melancólicas. ¿Han oído hablar de eso? ¿O nunca han oído hablar de eso? Si usted ha leído un poquito acerca de aconsejamiento, de psicología, usted sabrá que hay grupos de temperamentos. Y las personas son caracterizadas según su manera de ser. ¿Ustedes creen que eso es verdad o no? Claro que es verdad. Nosotros nos comportamos según nuestro temperamento y nuestra conducta muchas veces es predecible
Una persona actúa de cierta manera porque es de esa manera. Ahora, según los psicólogos, hay 4 tipos de temperamento básicos: el colérico, el sanguíneo, el flemático y el melancólico. Pero aquí viene la parte interesante. Según la Biblia, no son 4 temperamentos, sino que son 12 temperamentos. Los 12 temperamentos o maneras de ser de las personas tienen que ver con los 12 hijos de Jacob, con las 12 tribus de Israel y con los 12 apóstoles de Cristo. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Let me run some things through you, ¿ok? Déjenme decirles algunas cosas. ¿Cuántas puertas tiene la ciudad de Jerusalén la nueva? 12 puertas. Cada puerta es de perla. Estoy citando Apocalipsis capítulo 21. 12 puertas tiene la ciudad. 3 al norte, 3 al sur, 3 al oeste y 3 al este. Y cada puerta tiene un nombre, ¿no es así? ¿Cuál nombre? Casi le dio a la hermana, pero le falló un poquito. A ver, búsquenlo para estar seguros, ¿eh? La hermana estuvo cerquita, pero no le dio, le faltó un poquito. Apocalipsis capítulo 21. Dice en el versículo 12, la ciudad tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos en cada puerta. ¿Y cuáles son los nombres? Que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. En las puertas están los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahora, digo que la hermana le falló un poquito nomás, porque si ustedes siguen leyendo, dice: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Pero luego dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre los 12 cimientos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así que no estaba muy lejos la hermana, ¿verdad? La ciudad tiene 12 fundamentos, 12 cimientos, y en cada fundamento el nombre de uno de los 12 apóstoles. Pero tiene 12 puertas, y cada puerta lleva el nombre de una de las 12 tribus. ¿Para qué se usa una puerta? Para entrar, ¿verdad? Cuando los redimidos entremos en el reino de los cielos, ¿ustedes creen que vamos a entrar por una sola puerta? Las otras 11 estarían de más entonces. Los redimidos vamos a entrar en la nueva Jerusalén por las 12 puertas, no por una puerta. Lean Isaías capítulo 26 y versículo 2. Isaías 26, versículo 2 dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Quiénes van a entrar por las puertas de la ciudad de Dios? La gente justa, guardadora de verdades. ¿Eres tú guardador de la verdad? Para entrar por las puertas de la ciudad tienes que ser guardador de verdades. Pero noten que está en plural, no está en singular. No dice abrid la puerta, dice abrid las puertas y entrarán los justos. Las 12 puertas de la ciudad de Dios se van a abrir para que entren los redimidos. La mensajera del Señor, la hermana White, describe cómo vamos a estar alineados por tribus en las afueras de la ciudad. Vamos a estar alineados por tribus, dice ella. Y cuando las puertas se abran, vamos a ir avanzando, dice la hermana White. Cada grupo, cada tribu de los redimidos entrará por la puerta que le corresponde a su nombre. Todas las puertas, por supuesto, dan
a una calle. La ciudad tiene 12 calles principales que vienen de las 12 puertas. Y las 12 carreteras principales de la ciudad, todas convergen en el centro. Todas van a dar al centro de la ciudad, donde está el trono de Dios, de donde nace el río de la vida. Así que no importa por cuál puerta usted entre, todas llevan al mismo lugar, todas llevan al centro de la ciudad, al trono de Dios, pero cada uno va a entrar por la puerta que le corresponde según la tribu a la cual pertenece. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo es esto de las tribus? Si yo no soy de ninguna tribu, yo soy de México, yo soy, soy de Guatemala, yo soy de República Dominicana. ¿Qué tribu ni qué tribu, Bueno, no nos gusta que nos digan indios, ¿verdad? Pero había tribus por allá donde nosotros nacimos. Pero no se está refiriendo a esas tribus. Las tribus se refiere a los caracteres de las personas que habrán ganado la victoria a través de Cristo Jesús. Porque son las tribus de Israel. ¿Y ustedes saben quién es Israel? Aparte de ser un país, aparte de ser el nombre de la nación de los israelitas, ¿quién era Israel? Israel es otro nombre para Jacob. ¿Y quién era Jacob? ¿El hijo de quién? De Isaac. ¿Y quién era Isaac? El hijo de Abraham. Pero Abraham tuvo 2 hijos, como ya leímos recién, Ismael e Isaac. ¿Se cuenta entre las tribus a los ismaelitas? ¿Ustedes saben quiénes son los ismaelitas hoy en día? Los descendientes de Ismael. ¿Saben quiénes son? Los árabes. Y fíjense que hasta el día de hoy los árabes y los judíos se están peleando igual que Ismael e Isaac. Desde chiquititos había odio y celos y envidia y rivalidades entre ellos, y la lucha sigue hasta el día de hoy. ¿Sabían ustedes que Ismael, al igual que Jacob, también tuvo 12 hijos? Están ahí en la Biblia mencionados los 12 hijos que tuvo Ismael. En el caso de Isaac, Isaac tuvo mellizos, él no, su esposa, ¿verdad? Pero él tuvo 2 hijos que eran gemelos. Uno se llamó, el mayor, el que nació primero, se llamó ¿cómo? Esaú, y el otro se llamó Jacob. Ahora, ¿cuál de los 2 llegó a ser contado en la descendencia del Mesías? ¿El mayor o el menor? Jacob. ¿A quién le correspondería por derecho de nacimiento la primogenitura? A Esaú. Pero ¿se acuerdan que un día en que Esaú vino del campo y estaba muy hambriento y vio que su hermano Jacob había cocinado un potaje, un guisado de lentejas? A algunos no les gustan las lentejas, pero yo creo que si yo hubiera estado en los zapatos de Esaú, quién sabe si no vendo mi primogenitura. Porque a mí me encantan las lentejas. De todos los guisos, el que más me gusta es el de lentejas. Más que el de garbanzos, más que el de frijoles. Aunque frijoles uno come todos los días, ¿verdad? Pero cuando es de lentejas es algo especial. Bueno, pero volviendo al tema, resulta que Esaú vendió su primogenitura, pero él no lo tomó en serio. El día que tocó que el padre diera la bendición de la primogenitura, Esaú estaba muy seguro que a él le tocaba, ¿no es cierto? Pero ¿a quién le tocó? ¿Y cómo logró Jacob la primogenitura? Por engaño. Ahora, el plan de Dios era que la primogenitura cayese sobre Jacob. Fíjense lo que dice Malaquías. Malaquías capítulo 1, dice el versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Quién escoge? Aquí no está hablando de aborrecer, de odiar. Está hablando en el plan de Dios
La palabra aborrecer no es como el hombre aborrece con odio. Aquí está hablando de elección. Dios amó o escogió a Jacob e hizo a un lado al escoger en la primogenitura a Esaú. En el plan de Dios, la primogenitura iba a estar sobre Jacob. ¿Se acuerdan que cuando los dos estaban en el vientre y se peleaban? Dios dio una profecía, dijo, el mayor servirá al menor. Ya Dios lo había dispuesto antes de nacer, que Esaú iba a servir a Jacob, que Jacob iba a ser el superior, aunque iban a ser después. Pero ¿se agradó Dios de la manera como Jacob consiguió la primogenitura? Ah, exactamente. Jacob se adelantó al plan de Dios. Jacob corrió adelante de Dios y usó métodos que Dios no aprueba. Muchas veces nosotros creemos que el fin justifica los medios. You see, a lot of people believe this lie. Mucha gente cree en esta mentira, que el fin, the end justifies the means. So if you have the right purpose, it doesn't matter how you reach there. Pero Dios no mira las cosas de esa manera. Dios desaprobó la conducta de Jacob. ¿Pero por qué les estoy contando esto? ¿Qué tiene que ver con los 144,000 y las 12 tribus? Escuchen, Jacob, su nombre, el nombre de Jacob significa engañador, suplantador, impostor. Eso es lo que significa el nombre. Y usted dice, pero ¿y cómo se les ocurrió ponerle un nombre tan bonito a un niño? ¿Usted le pondría a su hijo Humbug? ¿Le pondría a su hijo embustero de nombre? ¿Would you? No way. ¿Cómo a alguien se le ocurrió ponerle a Jacob el nombre en hebreo Yaakov, que quiere decir el que engaña, el que engaña, el que mete embustes? Y usted dice, ¿cómo le pusieron ese nombre? Bueno, muy sencillo. Resulta que los dos estaban en el mismo vientre de la madre. Y cuando iban a nacer, el primero que asomó el bracito fue Jacob. Sacó el brazo. Y la partera dijo, déjame marcarlo a este para que no se me confunda después cuál es el primero. Y le puso un lacito alrededor del brazo. Pero resulta que en los dolores de parto, de pronto los niños se movieron en el vientre y el que ya tenía el brazo para afuera lo volvió a meter para adentro. Y nació Esaú primero, que no traía nada en el brazo. Ese fue el mayor. Y cuando nació Jacob, la partera dijo, me engañaste, you tricked me. Y le pusieron de nombre Tricker, o sea, engañador. En español suena más fuerte que en hebreo. En español es como mentiroso, engañador, embustero. En inglés se parece más al del hebreo, tricker. O sea, que me hiciste un trick, ¿verdad? Un trick. Eso es lo que quiere decir el nombre. Pero fíjense que eso es exactamente el carácter de Jacob. Engañó a su hermano, le metió un trick. Engañó a su padre. ¿Se acuerdan cómo fue que consiguió la primogenitura? ¿Se acuerdan? Es cuando la madre escuchó al padre que ya Isaac estaba viejito y estaba ciego. Y cuando él ya se dio cuenta que no le quedaban muchos días por vivir, mandó a llamar a su hijo mayor y le dijo, era la costumbre de aquella época, que para entregar la bendición de la primogenitura se hacía una fiesta, se hacía una comida, y entonces el padre bendecía al hijo mayor y le pasaba la primogenitura, que significaba la doble porción de la herencia, significaba el liderazgo espiritual y político del clan familiar, significaba el derecho de llevar el nombre de familia y la descendencia del Mesías. Y el padre llamó a Esaú y le dijo, mira, prepárame la comida que te voy a echar la bendición. La madre escuchó, y la madre quería que Jacob fuera
el primogénito, por muchas razones. Una de esas era porque la madre, a ella fue la que el ángel le dijo, 2 naciones hay en tu vientre. La menor será más grande que la mayor. 2 pueblos están en tu regazo. Y el más chico será más fuerte que el más grande. La madre sabía porque Dios lo había profetizado, pero no era la única razón. La madre estaba más prendada del hijo menor. La madre era más cercana a Jacob. Jacob tenía un carácter diferente al del hermano. El hermano Esaú, ¿saben lo que quiere decir Esaú? El nombre Esaú quiere decir pelirrojo, red hair, pelirrojo, porque era, dice, todo rojo como una belliza cuando nació, pelo rojo y vellos rojos, y tenía muchos vellos en el cuerpo, Esaú. Jacob era lampiño, Jacob era más tranquilo, le gustaba estar en la casa, ayudar a la madre, le gustaba atender las ovejas, cuidar el ganado, mientras que Esaú era cazador. Esaú le gustaba el monte, le gustaba la aventura, he was daring, le gustaba las cosas como a los jóvenes hoy en día, ¿verdad? Todo lo que sea peligroso, eso le encantaba a Esaú. Era un muchacho muy lleno de energía y muy dado al campo, a la vida libre. No le gustaba tener responsabilidades. Eso no era bueno para ser el primogénito, porque el primogénito tenía que llevar las responsabilidades del liderazgo espiritual del hogar. Y Esaú era bastante rebelde, pero el padre quería darle la primogenitura a Esaú. Ahora la madre, cuando escuchó, le dijo al hijo menor, mira, tu hermano se ha ido a cazar, porque tu padre le dijo que le prepare un guisado para darle la bendición. Mira, apúrate, ve y me traes 2 cabritos, dijo la mamá, que yo sé cocinar como le gusta a tu padre, y le vamos a hacer un guiso que se chupe los dedos. Y Jacob le dice, pero mamá, ¿cómo? Está bien que papá no ve, pero apenas yo me acerque a él se va a dar cuenta que soy yo y no es Esaú. Apenas me toque, cuando me vaya a poner la bendición, se va a dar cuenta. Si yo no tengo barba, yo no tengo pelos como mi hermano, apenas me toque la cara. Porque la bendición, primero el padre ponía las manos sobre el rostro y luego la pasaba por el pecho para dar la bendición y finalmente la colocaba sobre la cabeza. Y Jacob dijo, se va a dar cuenta que no. Y la madre dijo, no te hagas problema, que eso ya lo tengo pensado también. La madre era peor que el hijo casi, ¿saben? O de alguien había sacado Jacob his craftiness, he had someone to come after. La madre era la que le había instigado en él todas esas características de su carácter. Y la madre le dijo, no te hagas problema. Y agarraron con el pelo o el cuero del cabrito y ella se lo cosió aquí, en el pecho y en los brazos y aquí. Y ustedes saben el resto de la historia, ¿verdad? Cuando el padre vino a darle la bendición, él preguntó, ¿quién eres? Y Jacob respondió, soy Esaú, tu hijo, tratando de imitar la voz del hermano. Y el padre dice, ¿cómo? Estaba medio sordo también, no solo ciego, sino medio sordo. Dijo, habla más fuerte, hijo, que no te escucho. ¿Quién eres? Soy Esaú, cambiando la voz. Y el padre dice, déjame tocarte, ven para acá. Y lo comenzó a tocar y dijo, el pelo es el pelo de Esaú, el olor es el olor de mi hijo Esaú, porque la madre le había dado la ropa sucia del hermano para que él se la pusiese, de la que andaba por ahí en el campo cazando. Le dijo, vístete con la ropa de tu hermano que no está lavada, para que le huela a tu padre como tu hermano, con el sudor de tu hermano. Dice, el pelo es el de Esaú, la ropa y el olor es el de mi hijo Esaú, pero la voz es la de mi hijo Jacob. Sin embargo, la Biblia no explica cómo. El viejo se convenció y le dio la bendición a él. Esaú llegó y se puso furibundo con su hermano y juró matarlo porque le había robado la primogenitura.
Esa es la vida de Jacob. Jacob el engañador. Jacob el que había engañado a su propio padre. ¿Y saben que la historia se repite? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Él sembró engaño y cosechó engaño. Cuando él se fue a casar, él se había enamorado de la hija de Labán. Se llamaba ¿cómo? Raquel. Y Raquel dice que era hermosa. Era una muchacha bien atractiva. La Biblia dice que tenía unos ojos grandes, profundos y hermosos. Dice que era una muchacha de hermosos ojos. Una linda muchacha. Y Jacob se enamoró perdidamente de ella. Pero era la costumbre de la época que había que pagar el dote. ¿Cómo se dice en inglés? Dowry. ¿Cómo es? Lo que pagan cuando se va a casar, el muchacho tiene que pagar el dote de la muchacha. ¿Saben a lo que me refiero? Dowry. Algo así. ¿Cómo? Ajá, sí, el dote. El dote. Pero Jacob no tenía dinero porque había salido huyendo de su casa. Venía nomás con lo puesto. Había andado disparando de su hermano y había llegado hasta lejísimo de su casa. No tenía propiedades, no tenía ganado, no tenía ropa, no tenía tesoros, no tenía nada. ¿Cómo iba a pagar la dote de la muchacha a quien él amaba? Y el padre de la muchacha, que no era ningún tonto, le dijo, bueno, pues hagamos un trato. Yo te doy a mi hija, pero a cambio de la dote que me tienes que pagar, me vas a trabajar de peón 7 años. Y dice la Biblia que se le hizo poco a Jacob por lo mucho que amaba a la muchacha. Pero el día que se fueron a casar, le metieron gato por liebre. Y uno dice, pero ¿y cómo Jacob pudo ser engañado? ¿Que no se dio cuenta? En primer lugar, pues eran hermanas, ¿no? Eran hermanas, se parecían un poco. Sí, Lea era la hermana mayor. Quizás no en carácter, no se parecían en carácter, pero sí en el timbre de su voz, la manera como se miraban, las hermanas se parecen. Pero es que acuérdense que la época, ¿se acuerdan lo que hablamos la otra noche cuando hablamos de las vírgenes? Se cubrían con velo el rostro. Y no eran los velos como hoy en día que los hacen así transparentitos, que uno le ve. No, el velo, si usted, no sé si usted los ha visto en las películas o en las noticias de la gente que vive allá en Arabia, los velos son negros. Son negros, el velo. They're black. Have you seen the women that have this across here and it's all black? Y todo aquí negro y se visten de negro. Y usted dice, pero ¿y por qué de negro? Por el calor de aquel lugar, el negro es más fresco. Ahora, el asunto fue que Jacob fue engañado. Y cuando se dio cuenta, ya estaba casado. Y se fue a quejar, dijo, pero esta no fue la que yo quiero. Y el padre le dijo, bueno, aquí la costumbre es que no se puede casar la menor sin que se case primero la mayor. Eso era relativo. Pero el padre era muy vivo. Y el muchacho le dijo, no, pero yo no. Tenía sus defectos de carácter, graves defectos de carácter. Su nombre representaba lo que él era, un engañador, un embustero. Su nombre era símbolo de su vida. Esa había sido la historia de su vida. Y ese no es el único episodio. Si ustedes leen toda la historia, van a descubrir que también hubo otros engaños en su vida. ¿Se acuerdan cuando las ovejas, que las hacía pasar por bajo la caña y cómo lo engañaba el suegro porque le dijo el suegro, mira, te voy a pagar, pero con cada oveja que salga diferente a sus padres, ¿verdad? Y normalmente la ley de la herencia dice que pues las ovejas salen, si el padre y la madre son blancas, pues la ovejita va a salir blanca, no va a salir moteada o de nariz negra o de patas negras, ¿verdad? Pero él hacía un trick al cruzar las ovejas para que le salieran marcadas las ovejas. O sea que él siguió engañando a su suegro. Y no solamente eso, más adelante cuando salieron escondidos
La esposa de él engañó a su padre, se robó los ídolos y los escondió debajo del camello. Y como estaba embarazada, el padre andaba buscando a ver. Jacob dijo, busca a ver si encuentras a dónde están. Y los ídolos no era tanto por ser ídolos, sino porque en esa época los ídolos familiares era como un escudo familiar que servía también como título de propiedad. O sea que la muchacha era bien viva, se trajo todos los títulos de la propiedad del padre. Y el padre andaba buscando y la muchacha engañó a su propio padre. Pero Labán también lo engañó él. O sea, era una familia en la cual predominaba la mentira y el engaño. Haven't you noticed that usually when some member of the family is a liar, he has someone that he's taken after? ¿No se han dado cuenta ustedes que cuando alguien es mentiroso en una casa, normalmente no lo aprendió así por milagro, de alguien lo tuvo que aprender? Normalmente en una casa donde se miente, los hijos mienten porque lo vieron en quiénes, en los padres. En los padres. Jacob lo aprendió de la madre. Y adivinen el parentesco que había entre la madre de Jacob y entre Labán, el suegro. Eran hermanos. Venían de la misma familia. Labán era hermano de Rebeca. Así que esta muchacha era prima de él. Era prima de él. Se casó con una prima. ¿Ok? Pero venían la familia, lo de la mentira y el engaño. La madre le enseñó al hijo, el padre le enseñó a la hija engañó al padre, engañó al suegro, engañó al padre. Era una familia de engaño. Ay, la tuvo que pagar muy dura Jacob, porque no solo su suegro lo engañó, sus 11 hijos lo engañaron. Cuando vendieron a José, le trajeron el manto desgarrado, teñido en sangre, y lo engañaron al padre. Le dijeron que seguramente una mala bestia había matado a su hijo José. Bueno, yo dije 11, eran 10 en realidad. Eran 10 porque Benjamín estaba muy chiquito, él no estaba metido en el problema. Ese no estaba metido en el problema. Pero los 10 hermanos mayores de José engañaron no una vez. Vivieron engañando al padre vez tras vez. Cuando vieron el dolor de ese padre al ver, dijo él, voy a descender al sepulcro, mis canas con dolor a la sepultura. Y no se consolaba, dice que pasaron días, semanas, meses y años, y él no se consolaba de la muerte de su hijo José. Y los hermanos, viendo todo eso, lo siguieron engañando. Cualquiera de ellos podría haberle dicho la verdad al padre, pero pasaron 17 años y no le dijeron la verdad. Eso es lo que sucede cuando uno mete un engaño. Después se hace tan grande el engaño que ¿quién se atreve a decir la verdad? Quiere decir que esa vida de engaño se vivía allí, dentro de ese hogar. Los hijos aprendieron y sacaron las características del padre, y el padre lo sacó de la abuela, de la madre, igual que Labán, el hermano. O sea, era una familia en la cual la mentira estaba a la orden del día, el engaño. Así hay familias hoy en día. Pero ¿por qué estoy contando toda esta historia? Porque resulta que Israel es el mismo Jacob. Israel tuvo un cambio en su vida. Y la Biblia dice en Jacob capítulo 30, en Génesis capítulo 32, que Jacob tuvo una noche de lucha. ¿Se acuerdan de la noche de lucha de Jacob? Donde él peleó con un visitante incógnito que no sabía él quién era, pensó que era un enemigo. ¿Se acuerdan de la lucha de Jacob? Esa se llama la noche de angustia de Jacob. Jacob's time of trouble. ¿Ustedes han oído hablar del tiempo de angustia de Jacob? ¿Que no tiene eso que ver con el tiempo del fin? ¿Sí o no? ¿Tiene que ver con el tiempo del fin, el tiempo de angustia? Is there a time of trouble, Jacob's trouble? That's what the Bible calls it. El tiempo de angustia de Jacob en el tiempo del fin. Quiere decir que todas estas historias que son muy viejas tienen mucho que ver con ¿quiénes?
con nosotros hoy en día, porque también nosotros vamos a pasar por el tiempo de angustia de Jacob. Pero como Jacob salió victorioso, nosotros podemos salir victoriosos. Jacob recibió un nombre nuevo. Busquen la historia. Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Regresaban la familia de Jacob de vuelta a la casa de sus antepasados. Jacob se levantó aquella noche, versículo 22, y tomó sus 2 esposas, esto es, Raquel y Lea, y sus 2 siervas. ¿Saben ustedes que cada esposa también había tenido una sierva y le había dado a Jacob la sierva por mujer? Porque los 12 hijos de Jacob no son hijos de una misma madre. Los 12 hijos de Jacob son hijos de ¿cuántas madres? De 4 madres. Lea, Bila, Silpa y Raquel. Son 4. Esa es otra historia que la vamos a ver porque es muy interesante más adelante. Porque de ahí salen los 12 hijos de Jacob. Y en esos 12 hijos de Jacob estaba todos los defectos de carácter de su familia multiplicados porque trajeron los defectos de carácter de las madres, que eran diferentes, de las siervas. Y en ese hogar se dio todo tipo de cosas. Es como un pequeño microcosmos del universo. O sea, microcosmos quiere decir una representación de todas las familias que viven en esta tierra, con todos los defectos de carácter que pueda haber. Pero volviendo a la historia de Jacob. Jacob se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob, de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jacob tenía miedo, porque le habían avisado, eso está en los versículos anteriores, que su hermano venía contra él con gente armada de a caballo. Venía con 400 hombres armados a hacerle frente. Esaú había jurado que iba a matar a su hermano cuando lo viera. Y ahora que Jacob regresaba después de tantos años de estar lejos, ya venía con 11 hijos, una gran familia. Esaú le sale al encuentro. Y Jacob sufrió tremendamente. Fue una noche de angustia terrible, no solo por su vida. ¿Saben lo que sufría Jacob? Él decía, está bien, yo pequé contra mi hermano, yo lo enfurecí por lo que yo hice, el engaño contra mi padre. Pero Señor, si yo pequé, ¿por qué van a tener que pagar mis hijos, mis esposas, que son inocentes? ¿Qué culpa tienen ellos del pecado que yo cometí? Y la desesperación de él era que el hermano venía armado y pensaba exterminar a él y a toda su descendencia, matarlos a todos. Por eso él los dejó del otro lado del arroyo y él cruzó a hacerle frente a su hermano. Dijo, mejor me pongo yo adelante, que mi hermano me encuentre a mí. Si se le pasa la ira matándome a mí, que por lo menos no mate a mis descendientes, a mis hijos. Y es más, la Biblia dice que separó las familias. Cogió la familia de Lea y la escondió a un lado, y cogió la familia de Raquel y las puso a otro. Dijo, aunque sea, si encuentra parte de la familia, que los mate a ellos, si es que van a morir, pero que no me mate a toda la familia, que quede alguien con vida. Fue una noche de terrible angustia. Él pensaba que no iba a ver el alba. Él pensaba que al salir el sol, porque la noche los escondía, de noche no podían estarlos buscando, ya el hermano estaba cerca cuando se metió el sol. La amenaza de muerte era muy real. Sabía que venía armado y con odio contra él. Y saben, él dijo, cuando salga el sol nos van a ver a dónde estamos. Y ahí va a ser el fin de nosotros. Y esa noche él salió a pedirle misericordia al Dios del cielo.
salió a pedirle a Dios que lo perdonara, que le quitara su pecado, y que si alguien tenía que morir por ese pecado, que fuera él, pero no sus hijos inocentes. Jacob había aprendido la lección del fruto que trae el pecado y la mentira. Y saben, esa noche, mientras estaba orando y humillando su alma delante de Dios, de pronto sintió la presencia de alguien cerca de él. Y él pensó que era uno de los soldados que venían con Esaú. Pensó que era uno de los enemigos y comenzó a luchar por su vida con una desesperación que solo el saber o el tener la muerte delante le hace a uno luchar con esa desesperación. Peleó y peleó y peleó y peleó por su vida. Era una lucha de cuerpo a cuerpo y uno de los dos iba a salir muerto. Jacob no sabía con quién estaba peleando. Él le había estado orando a Dios y Dios había enviado a su hijo para darle el perdón. Pero él estaba tan ensimismado en sus problemas que no se dio cuenta de quién era el visitante. Y así luchó toda la noche, dice. Y cuando vio el varón, versículo 25, que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo. Fíjense, había luchado toda la noche con él, pero antes del amanecer, el varón lo tocó. Con un dedo lo tocó aquí, donde se encaja el muslo. Y con la fuerza que le hizo con un dedo, le descoyuntó el muslo. Se lo sacó de su lugar. Ahí se dio cuenta Jacob que con el que estaba luchando no era un simple hombre. El poder y la fuerza de ese ser eran tal que él se dio cuenta de quién era aquel que estaba en su presencia. Jacob entonces se aferró fuertemente del varón. Y el varón le dijo: déjame, porque raya ya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? No era que el varón no supiera cómo se llamaba él. Es que en el nombre de Jacob estaba la confesión de lo que él era. That was the confession of his life. What's your name? Mi nombre es embustero. Mi nombre es engañador. Ese es mi nombre. La Biblia dice que él confesó con lágrimas su pecado, que estaba, it was all wrapped up. The history of his life was wrapped up in the very name he carried. Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido vencedor. ¿Qué quiere decir Israel? Overcomer, vencedor. Por eso es que los 144,000 son sellados de las tribus de Israel, porque son los vencedores. The 144,000 are going to be the overcomers. Los vencedores, como Jacob, que recibieron un nombre nuevo. Miren lo que dice. Busquen Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 17. Vamos a leer desde el 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre. ¿Un nombre qué? Nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
Los vencedores van a recibir un nombre nuevo. Como Jacob recibió un nuevo nombre, todos los vencedores recibiremos un nombre nuevo. Y nadie más lo conoce sino aquel que lo recibe. ¿Saben ustedes que también Cristo recibió un nombre nuevo? Léanlo. Christ received a new name that no one else knows. We don't know it. Only He knows it. Léanlo. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Dice, entonces vi el cielo abierto, versículo 11. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Christ received a new name that only He knows. No one else knows. Y todo porque Cristo salió vencedor. Él dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo recibió un nuevo nombre como vencedor. Nadie lo sabe. No me pregunten a mí cuál es el nuevo nombre, porque solamente Él lo conoce. Sí, ahí está, pero es que Cristo tiene muchos nombres. El nombre nuevo nadie lo sabe. Hay muchos nombres ahí. Ahí en el 11 dice, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y luego dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Pero ninguno de esos son nombres nuevos. El nombre nuevo nadie lo conoce sino solo Él. Ahora, nosotros vamos a recibir un nombre nuevo. Todos los que entren por la ciudad de Dios tendrán un nombre nuevo. Y en ese nombre nuevo va a estar el nombre de la tribu a la cual pertenecemos. Por eso todos vamos a saber por cuál puerta nos va a tocar entrar. Porque en el nuevo nombre que vamos a recibir, en ese nombre va a estar el carácter nuevo de nosotros. Pero para poder lograr ese nuevo nombre tenemos que lograr la victoria de nuestro carácter. Ahora, es fascinante el estudio del carácter de los 12 hijos de Jacob. Es fascinante. Por ejemplo, ¿saben que uno de ellos, la debilidad que tenía era el sexo? Otro, la debilidad que tenía era el mal carácter. El mal carácter. Otro, la debilidad que tenía era que era inestable. He was swayed by everybody. No tenía columna vertebral. Otro de los hijos de Jacob. Seguía como una veleta el viento. Hay distintos caracteres. Otro era fuerte, un líder nato, pero tenía sus defectos de carácter. Todos los 12 hijos de Jacob están descritos y su carácter está explicado en la Biblia. Nomás déjenme leerles un versículo muy interesante. Busquen Génesis 49. And I can assure you, I was going to say I'll bet you, but I don't bet, so I can assure you. Les puedo asegurar que ustedes nunca han visto esto antes. Génesis capítulo 49. Dice que cuando Jacob estaba por morir, él también fue a dar la bendición a sus 12 hijos. Dice el versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos y les dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer ¿cuándo? ¿Cuándo? En los postreros días. Come unto me and I'm going to declare you what's going to happen in the last days. Jacob on his deathbed gave a prophecy of the things that were to happen in the last days. That's our days. Yo les dije que eso nunca lo habían visto. La profecía del viejo Jacob tenía que ver con el tiempo del fin. Y usted dice, pero ¿y cómo? La hermana White dice que el espíritu de inspiración descendió sobre Jacob cuando estaba en su cama. Y lo que él habló
fue inspirado por el Espíritu Santo y tenía que ver no solo con el futuro de sus hijos y de las tribus que iban a salir de sus hijos, sino tenía que ver con el carácter de los que habían de vivir en esta tierra en el tiempo del fin. Y ahí él comienza a describir el carácter de cada uno de los 12 hijos. Dice: juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres el primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. El carácter de Rubén era como el agua, impetuoso, pero voluble, que cambia de tamaño, que cambia de forma, como el agua, que puede estar mansa, pero puede estar revuelta. El agua que puede estar en forma líquida o en forma sólida o en forma gaseosa. Así era el carácter de Rubén. Te subiste al lecho de tu padre y envileciste el lecho de tu padre. El pecado de Rubén fue incesto. Did you know that? Que en ese hogar había pecados terribles. Rubén, el principal, el primer hijo, el mayor, envileció su hogar subiéndose al lecho de su padre. Incest. And that's just one of them. You got to read the rest of them. Y usted dice, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Es que hay que estudiar el carácter de estos muchachos y cómo eran. Y usted puede descubrir que en el carácter de esos muchachos usted va a encontrar, a lo menos en uno de ellos, el reflejo de su propio carácter. La manera como usted o como yo somos. No lo vamos a hacer en esta noche, lo vamos a ver el sábado. El sábado vamos a hablar acerca de esto. En esta noche yo ya tengo que terminar. ¿Pero por qué estoy contando todo esto? Porque los 144,000, dice, en sus bocas no fue hallada ¿qué? Mentira o engaño, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Todos los israelitas descendemos de Jacob. Hay engaño y mentira en nuestra boca. Dice el apóstol Santiago que el que no engaña con su lengua es hombre perfecto. ¿Quién de nosotros puede decir que somos libres de ese pecado? ¿Quién no ha mentido? Algunos lo hacemos por costumbre, porque ya lo traemos, lo hemos aprendido, y otros lo hacemos por conveniencia. Pero si vamos a recibir el sello de Dios, tenemos que lograr la victoria sobre este defecto, la mentira. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Y en el capítulo 21 y en el versículo 27 dice: no entrará en ella, en la ciudad de Dios, ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y en el capítulo 22 y el versículo 15 dice, vamos a leer el 14 y 15, bienaventurados los que guardan sus mandamientos o los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Otra vez, por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.
¿Cuántas veces repite aquí, en este capítulo final de Apocalipsis, la amonestación contra la mentira? Se repite vez tras vez, no entrará nadie que diga mentira. En los 144,000 no habrá engaño en su boca. Son sin mancha delante del trono de Dios. Para entrar por las puertas de la ciudad, todo el que ama y hace mentira se quedará fuera. También dice que los perros se van a quedar fuera. Una vez una niña me preguntó, pastor, why God doesn't love the little dogs? Why are the dogs going to stay outside? Porque aquí dice, the dogs will stay out. ¿Será que a Dios no le gustan los perros? Bueno, esa es otra historia. ¿Ustedes saben quiénes son los perros? No les voy a dar eso en esta noche, pero solo les adelanto un poquito. Les puedo mostrar por la Biblia que la expresión perro en la Biblia se refiere a los homosexuales. Los homosexuales. Porque, bueno, no quiero entrar en detalles, ¿verdad? Pero cuando el perro está en celos, pues no le importa si es perro o perra sobre el cual se monta. Y esto es algo bien feo. Y sin embargo, la Biblia condena de igual manera al mentiroso que al homosexual. Y nosotros nos espantamos cuando vemos lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Decimos, wow, the world is wicked. Look at all these homosexuals. Mire cómo está el mundo de malo. Aquí en Chicago, hace unos meses atrás, un obispo metodista casó a 2 hombres. ¿Se acuerdan? Y el revolú que se armó y las demostraciones y todo. Y nosotros decimos, qué malo, imagínense el homosexualismo. Pero hermanos, no se engañen, a los ojos de Dios son igualitos. Los homicidas, los idólatras, los fornicarios, los brujos, los hechiceros, los homosexuales y también los mentirosos. Interesante que a los ojos del mundo algunas mentiras pasan bien, pero otras mentiras no. El presidente de esta nación, he's in trouble. And you know he's in big trouble, right? Saben ustedes que el presidente está en grandes problemas en este mismo momento. Esa es la noticia candente. ¿Por qué? That's right. No es tanto el pecado del adulterio y la fornicación, que eso no lo hizo una ni 2 veces, sino muchas. El problema es ¿qué? Perjurio, la mentira, porque en esta nación está más fácil perdonar el homosexualismo, está más fácil perdonar el lesbianismo, les dejan que vivan como quieren, está más fácil que un presidente pueda cometer fornicación y adulterio, pero la mentira en un dirigente de la nación no puede ser soportada. Y si le descubren que fue, o sea, si le comprueban más bien que fue perjurio bajo juramento que mintió, es suficiente para que pierda su cargo. Es grave la mentira. Hay algunos que la tomamos muy livianamente, pero ante los ojos del juez supremo no podemos engañarlo. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. A nuestra esposa podemos engañar, podemos mentirle. A nuestros hijos podemos mentirle. Podemos mentirle al pastor de la iglesia. Podemos mentirle a los demás hermanos, vivir una vida doble. Podemos aparentar una cosa, pero realmente ser otra por dentro. Pero a Dios no podemos engañar. Él aborrece todo lo que es falso testimonio y mentira. Y los mentirosos se quedarán fuera. Si queremos recibir el sello de Dios, tenemos que vencer el defecto de la mentira. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Nadie tiene que desesperar, porque en Jesús hay poder para vencer. No importa cuán terrible sea nuestro pecado, cuán acostumbrados estemos a él, Jesús puede darnos la victoria. Así como Jacob recibió un nuevo nombre y su nombre original era mentiroso, su nombre era engañador, impostor, pero Dios le cambió el nombre y le puso el nombre Israel, vencedor. Todos los que querramos entrar en la ciudad de Dios
tendremos que aprender por la gracia de Cristo a ser vencedores. Él está dispuesto a darte la victoria. Pero para eso, primero tienes que decir cuál es tu nombre. Before you can overcome, you have to recognize what you are. Before you can have the victory, you have to confess your name. Tienes que reconocer lo que eres, porque si no, nunca podrás vencer. Pídele al Señor que por su Espíritu Santo te dé discernimiento espiritual para reconocer tu condición, para así poder aceptar la sangre de Cristo para lavar nuestro pecado. Hay alguno en esta noche que siente que el Señor le está llamando, y yo tenía mucho más que decirles hoy. Hoy ya no me da el tiempo, pero saben que hay una de las 12 tribus cuyo nombre no está en las puertas. There's one tribe whose name is not on one of the doors. ¿Y ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben por qué una de las 12 tribus no tiene su nombre puesto en la puerta? What's that? That's right. There's one tribe whose name is not on any of the doors. That means that if you belong to that tribe, you don't make it in. You're not going to enter. ¿Saben cuál es la tribu cuyo nombre no está en una de las puertas? Dan, que era uno de los hijos de Jacob. ¿Y por qué no entró? Now look at me, I'm going to show you why. Por la lengua. ¿Ya? ¿Y saben ustedes que ese es el pecado prevaleciente en el pueblo adventista? Los salvadoreños le dicen el chambre, la mentira, el falso testimonio, el chisme, el hablar mal de los demás. That is the prevalent sin in Seventh-day Adventism today. El pecado prevaleciente en la iglesia, el chisme, la lengua, la mentira. Y si nosotros queremos entrar en el reino de los cielos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a vencer ese defecto de carácter, a no hablar mal de los demás. Jesús puede darnos la victoria. Si alguno tiene interés en descubrir cuál es su tribu, yo no voy a tener tiempo en esta semana de estudiar cada una de las 12 tribus y los 12 caracteres, pero yo tengo una serie que se llama Los 12 hijos de Jacob, y son 12 sermones, uno de cada tribu, uno de cada hijo de Jacob. ¿Alguno tiene interés en descubrir cuál es su tribu? ¿Alguno le interesaría? ¿Quisiera usted conocer el carácter de cada uno de ellos? Puede pedirme la serie de las 12 tribus de Israel, o los 12 hijos de Jacob, donde yo explico el carácter de cada uno de ellos. Pero no nomás el carácter, sino cómo vencer los defectos de carácter para salir victoriosos en Cristo Jesús. Que el Señor Jesús nos ayude a ser israelitas verdaderos. ¿Quién es israelita? No el que desciende de Israel, sino el que vence como Israel venció. Y en Jesús hay poder para vencer. No tenemos que quedarnos como somos. This is what we are. That's what Jacob was. But he did not stay like that. He changed by the power of God. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús para salir vencedores. No tenemos que quedarnos como somos. Jesús puede darnos la victoria sobre nuestro mal carácter. Jesús puede darnos la victoria sobre una lengua of an unruly tongue. He can give us victory. Porque en Jesús no solamente hay perdón, sino también hay poder para vencer. Hay alguno aquí en esta noche que quiere decirle: Señor, yo necesito que tú me des la victoria. Yo reconozco que como Jacob, yo no he sido lo que tú esperabas de mí. Pero Señor, yo sé que por tu gracia no solo puedo ser perdonado, sino también limpiado de mi pecado, que tú me puedes dar la victoria. ¿Tú crees que hay poder en el nombre de Cristo? Do you really, really, really believe that there is power to overcome? Or are you just happy the way you are? ¿Estás satisfecho como eres y dices, hey, I can't change, that's the way I am? Si tú llegas a esa conclusión, te vas a quedar fuera de las puertas del cielo. Pero si tú dices, Señor, yo reconozco lo que soy, pero yo quiero salir victorioso. Ayúdame a limpiar
mi lengua de todo pecado. En los 144,000 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vamos a pedirle en esta noche al Señor que nos dé esa victoria. ¿Hay alguno aquí que se atreve a decir, pastor, yo necesito que el Señor me dé la victoria? ¿Hay alguno? ¿Hay alguno en esta noche que se atreve a ponerse en pie y decirle, Señor, yo necesito tu sangre para ser lavado? Yo necesito tu sangre para ser limpiado. Yo necesito el poder de tu Espíritu Santo para lograr la victoria en mi vida. Vamos a pedirle al Señor que enternezca nuestro corazón, que nos señale nuestra debilidad para que podamos vencer. Amante Padre Celestial, tú nos has hablado en esta noche por tu palabra, por la experiencia de tus hijos. Nos damos cuenta, Señor, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nos damos cuenta que nosotros traemos la debilidad que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y Señor, aunque no queremos, siempre caemos en lo mismo, porque el pecado mora en nosotros. Reconocemos, Señor, que somos débiles, que muchas veces hemos tratado de cambiar nuestro carácter, pero no hemos podido, Señor. Entendemos que sin ti nada se puede lograr. Por eso venimos y acudimos a ti en esta noche, para pedirte que tu Espíritu Santo nos redarguya de pecado, nos muestre nuestra debilidad para que podamos estar dispuestos a lograr la victoria con Cristo Jesús. Te confesamos, Señor, nuestro pecado. Tú conoces cada corazón aquí presente. A los hombres podemos engañar, pero a ti no te podemos engañar. Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción en nuestro corazón de la necesidad de dejar de lado la mentira, dejar de lado el embuste, dejar de lado el engaño y hablar tan solo la verdad ante nuestro prójimo. Limpia nuestra lengua, Señor, para que podamos publicar tus alabanzas. Limpia nuestro corazón, porque sabemos que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién podrá entenderlo? Señor, la lengua solamente se mueve por las intenciones del corazón. Quita de nosotros el deseo de hacer lo malo y pone en nuestro corazón el deseo de hacer las cosas que te agradan a ti. Danos un nuevo corazón y una nueva vida en Cristo Jesús. Que podamos estar entre los israelitas espirituales, entre los vencedores que escucharán de ti las palabras, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y que las puertas puedan abrirse para aquellos fieles guardadores de verdades. Que nosotros estemos no solo entre los que predicamos la verdad, sino entre los que guardamos la verdad en nuestra vida. Danos tu bendición en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.